este video vamos a resolver algunos ejercicios de la correspondientes a la sección 10.3 sobre el criterio de la integral. El primer ejercicio que vamos a hacer es el ejercicio 4, donde tenemos que utilizar el criterio de la integral para determinar si las series en los ejercicios del 1 al 10 convergen o divergen. Y además el enunciado me dice: asegúrese de verificar que se cumplan las condiciones del criterio de la integral. Entonces tenemos el ejercicio 4, la serie, la sumatoria es de n igual 1 hasta infinito de 1 sobre n más 4. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero tengo que chequear las hipótesis del teorema, ¿sí? Tenemos que la a sub n, ¿sí?, tiene que ser positiva, decreciente, y a partir de eso podemos utilizar el criterio de la integral y compararla con la integral en este caso entre 1 e infinito de la función 1 sobre x más 4. Entonces, ¿cómo probamos que es decreciente? Tenemos dos formas. Por un lado podemos decir si la sucesión se puede escribir como una función. Tengo 1 sobre x más 4 y para ver si es decreciente puedo calcular la derivada. ¿Sí? Esto me va a quedar menos 1 sobre x más 4 al cuadrado. ¿Sí? Como esto está al cuadrado y tiene un menos, esto es estrictamente menor que 0 y no va a ser nunca 0 en el intervalo 0,4 del denominador. Así que tenemos que f está definida en el intervalo 1 infinito y es decreciente allí. Entonces podemos comparar la serie con la integral y sabemos que ambas se van a comportar de la misma forma, van a tener el mismo carácter. Si una converge, la otra converge; si una diverge, la otra diverge. Entonces vamos a integrar la integral de entre 1 e infinito de 1 sobre x más 4, ¿sí? Esto es del límite cuando b tiende a infinito, y la integral de 1 sobre x más 4 es el logaritmo de x más 4. En este caso no hace falta poner el valor absoluto porque como x es mayor o igual que 1, el argumento del logaritmo va a ser siempre mayor que 5, mayor o igual, así que no hace falta, pero bueno, pueden ponerlo siempre que calculen esta integral por las dudas. Entonces tenemos evaluado en 1, evaluado en b, y ahora tengo que hacer las evaluaciones. Límite cuando b tiende a infinito, logaritmo evaluado en b, me va a quedar el logaritmo de b más 4 menos el logaritmo de 1 más 4, que sería el logaritmo de 5, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando b tiende a infinito, el logaritmo es una función que tiende a infinito, entonces cuando b tiende a infinito, el logaritmo de algo que tiende a infinito, ¿sí? Y si le resta una constante, eso sigue siendo infinito. Entonces, la integral y la serie divergen, ¿sí? Pasamos al siguiente ejercicio. En el ejercicio 6 tenemos también una función, una sucesión que podemos escribir como función, y en este caso vamos a tener f en x igual a 1 sobre n por el logaritmo de n al cuadrado. Si queremos calcular la derivada, quizá podemos escribir esto
con x, como x a la menos 1 por logaritmo de x a la menos 2, ¿sí? Elevamos todo a la menos 1 y como la potencia distributiva con respecto a la multiplicación, podemos trabajar. Entonces, de esta forma derivamos para encontrar f' y chequear si la función es decreciente. F' en x, podemos usar la regla del producto, es la derivada del primero, que es x a la menos 2 por el menos 1, por el segundo sin derivar, logaritmo de x a la menos 2, más el primero sin derivar, x a la menos 1, por la derivada del segundo, que me queda logaritmo de x bajo el menos 2, y me queda a la menos 3, por la derivada del argumento, que es 1 sobre x. Entonces nos queda menos 1 sobre x por logaritmo de x todo al cuadrado, menos 2 sobre x cuadrado por logaritmo de x al cubo. En el intervalo en el que vamos a trabajar, que es en el 2 infinito, ¿sí? Sabemos que el logaritmo y x obviamente son positivas, entonces acá tenemos en el denominador está elevado al cuadrado, es positivo y está bien definido, con el menos de arriba tenemos algo negativo, y en este caso lo mismo, la x está al cuadrado, esto es positivo, con el menos adelante es estrictamente menor que 0. Entonces se cumple con las hipótesis, ¿sí? En el intervalo 2 infinito, además la f es positiva y podemos calcular podemos determinar la convergencia o no de la serie a partir de la integral. Entonces calculamos la integral. Vamos a hacer primero la integral indefinida, la integral de 1 sobre n por logaritmo de n al cuadrado, con x, integrando con respecto a x. Lo que vamos a hacer es una sustitución y entonces vamos a decir u es logaritmo de x, de u es 1 sobre x de x. Entonces, esto nos va a quedar de x sobre x es el de u, entonces esto es la integral de u a la menos 2 de u. Esto me va a quedar, cuando lo integro, u a la menos 1 sobre menos 1 más la constante, y esto me queda menos 1 sobre logaritmo de x más la constante. Entonces ahora vamos a hacer la integral entre 2 e infinito de 1 sobre x logaritmo de x al cuadrado. Esto es el límite cuando b tiende a infinito de la integral entre 2 y b de esta función, que ya vamos a poner la solución, es menos 1 sobre el logaritmo de x evaluado entre 2 y b. Luego evaluamos y me queda límite cuando b tiende a infinito de menos 1 sobre logaritmo de b menos 1 sobre el logaritmo de 2, me queda más 1 sobre logaritmo de 2. Entonces, cuando b tiende a infinito, logaritmo de b tiende a infinito y una constante sobre algo que tiende a infinito, esto tiende a 0.
Entonces esto me queda 1 sobre logaritmo de 2, ¿sí? Entonces vemos que la integral y la serie convergen, ¿sí? Vimos que la serie converge a 1 sobre logaritmo de 2, pero no sabemos a dónde converge la serie, ¿sí? La integral converge a ese valor, pero de la serie solo sabemos que converge, ¿sí? A partir de este criterio no podemos decir que la serie converge al mismo valor que la integral, pero sí podemos decir que la serie converge. Pasamos al siguiente ejercicio. En el ejercicio 26 tenemos que determinar cuáles series convergen y cuáles divergen y justificar la respuesta. En este caso, el ejercicio, de nuevo, tiene toda la pinta de poder usarse con el criterio de la integral. Tenemos el ejercicio 26, lo podemos escribir como una función f en x igual a 1 sobre x a la 1 medio por x a la 1 medio más 1. Esta función está definida, ¿sí?, en todos los reales, porque la x tiene que ser positiva para poder aplicarle la raíz, ¿sí? Entonces eso va a ser mayor o igual que 0 y el denominador, salvo en 0, no se va a anular. Entonces en el intervalo que queremos considerar en el 1 infinito, la función está bien definida. Tenemos que chequear que sea decreciente. Calculamos la derivada. De nuevo, esto lo podemos pensar como la regla del producto. Si pensamos a f como x a la menos 1 medio por x a la 1 medio más 1 a la menos 1, ¿sí? Vamos a escribirlo acá para poder hacerlo como la regla del producto. X a la menos 1 medio por x a la 1 medio más 1 a la menos 1. Entonces la derivada va a ser la derivada del primero, que es menos 1 medio por x a la menos 3 medios por x a la 1 medio más 1 a la menos 1 más x a la menos 1 medio, y ahora la derivada del segundo término, que es menos 1 por x a la 1 medio más 1 a la menos 2 por la derivada del argumento, que es 1 medio por x a la menos 1 medio. Si reescribimos esto, vamos a ver que tenemos menos 1 medio sobre x a la 3 medios, x a la 1 medio más 1, menos 1 medio, después tenemos todas las potencias negativas, entonces x a la menos 1 medio, x a la menos 1 medio es x por x a la 1 medio más 1 a la 2. Como la x está en el 1 infinito, todo esto es positivo, todo esto es positivo, con los menos de arriba vemos que esto es estrictamente menor que 0 y por lo tanto la función es positiva, la derivada es menor que 0, entonces la función es decreciente y podemos usar el criterio de la integral. Entonces vamos a calcular la integral. Para calcular la integral vamos a calcular primero la integral indefinida. Entonces vamos a hacer la integral de 1 sobre x a la 1 medio por x a la 1 medio más 1, integrando con respecto a x. Acá lo que nos conviene es hacer una sustitución, ¿sí?
nos conviene hacer la sustitución u igual a x al cuadrado a la 1 medio más 1. ¿Por qué? Pues cuando derive eso me va a quedar el x a la menos 1 medio. Entonces si hago u igual x a la 1 medio más 1, el de u va a ser 1 medio por x a la menos 1 medio de x, ¿sí? Entonces este x a la menos 1 medio de x es el de u y solo voy a multiplicar los dos por 2 para que me quede a que es igual. Entonces esto va a ser la integral de todo lo que está arriba es 2 veces de u, todo lo que está recuadrado, y en el denominador tengo u, entonces esto es sobre u. Entonces la integral de esto es 2 por el logaritmo de u más la constante, y si reemplazo quién es u, esto me queda 2 logaritmo de x a la 1 medio más 1 más la constante. Entonces vamos a pasar ahora a calcular la integral definida. Tengo la integral entre 1 e infinito de 1 sobre x a la 1 medio por x a la 1 medio más 1. Esto es el límite cuando b tiende a infinito de el resultado de la integral 2 logaritmo de x a la 1 medio más 1 evaluado entre 1 y b, y esto entonces es el límite cuando b tiende a infinito de 2 logaritmo de b a la 1 medio más 1 menos 2 logaritmo evaluado en 1 me queda logaritmo de 2. Entonces de nuevo, b, la raíz de b, si b tiende a infinito, la raíz de b tiende a infinito, la raíz de b más 1 tiende a infinito y el logaritmo de algo que tiende a infinito tiende a infinito. Si le resto una constante sigue siendo infinito, entonces esto es igual a infinito. ¿Y qué es lo que podemos concluir? Tanto la integral como la serie, ambas divergen. Pasemos al próximo ejercicio. En el ejercicio 44 dice: existen valores de x para los cuales la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n por x converja. Justifique su respuesta. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Tengo la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre n por x. Quiero ver si para algún valor de x esta serie converge. Entonces, si quiero usar el criterio de la integral, necesitaría chequear que esta función es decreciente. Entonces, si yo esto lo quiero escribir en términos de x, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar la n por x, pero ya tengo una x. Y esta x que me aparece acá no tiene nada que ver con la n, así que es una constante. Entonces, para no confundirnos, vamos a cambiar el enunciado y vamos a preguntar: ¿existen valores de b o de a que pertenecen a los reales, tal que la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre n por a converge? Entonces, ahora si lo vemos así y lo queremos usar como una
serie que queremos comparar con el criterio de la integral, vamos a escribir nuestra f en x como 1 sobre x por a, con a constante. ¿Sí? Entonces, necesitamos chequear que la derivada sea f' en x, esto es 1 sobre a, por la derivada de x a la menos 1, que es menos 1 por x a la menos 2. Entonces, esto va a ser menos 1 sobre a por x al cuadrado. Entonces, vamos a poder usar siempre el criterio de la integral. Vamos a poder usar el criterio de la integral si la a es mayor que 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si la a es menor que 0, esta función ya no es decreciente. Si la a es menor que 0, esto me va a dar siempre positivo y la función pasa a ser creciente. Entonces, si la a es mayor que 0, podemos usar el criterio de la integral. ¿Y qué nos dice el criterio de la integral? El criterio de la integral nos dice que si yo tengo 1 sobre la integral entre 1 e infinito de 1 sobre x por a, el a como una constante lo puedo sacar afuera, ¿sí? Y esta integral yo sé que diverge, ¿sí? por el criterio de las integrales de tipo p con p igual 1, ¿sí? Entonces esto sé que diverge. Ahora, yo usé acá el criterio de la integral porque el ejercicio explícitamente está en las secciones del criterio de la integral. Pero ¿cómo podemos pensar además eso? Usando el criterio de la integral, tenemos también el criterio que ya definimos para series de tipo P, que surgen del criterio de la integral. Entonces, sin usar y sin pedirle a la a que sea mayor que 0, directamente podemos decir que la sumatoria de n igual 1 hasta infinito de 1 sobre n por x es igual, como la x no depende de la n, es 1 sobre x para la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre n, ¿sí? Sabemos que esta serie diverge, ¿sí? Porque la podemos comparar como recién con el criterio de la integral, o podemos decir simplemente que diverge por serie P, por la prueba de la armónica, por lo que ustedes quieran. Sabemos que esta serie diverge. ¿Cuál es la única forma de que esto converja? Sería que yo lo multiplique por 0 antes de escribir la sumatoria, que en realidad me quedarían 0 los términos adentro, pero obviamente esto también es distinto de 0, porque si no, no estaría definido. Entonces, esto diverge siempre, ¿sí? Entonces, no existe x que pertenezca a los reales para el que la serie converge. Y con eso concluyen los ejercicios de esta sección.